menos reactivos y más creativos. Regla número 18, aprende a decir no. ¿Recuerdas la regla número 15 en la que hablé sobre una cita de Steve Jobs relacionada con el enfoque? En esa cita Steve Jobs dice que enfocarnos en realidad no es decirle sí a las cosas, sino más bien aprender a decirle no a muchas buenas ideas para poder elegir cuidadosamente. Steve Jobs es un ejemplo de alguien que fue muy asertivo dentro y fuera de su compañía y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la asertividad, que básicamente es esta habilidad de poder decirle no a ciertas cosas en nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir no? A veces es porque no tenemos esta capacidad de priorizar, a veces es porque no sabemos pedir lo que queremos, a veces es porque tenemos una actitud pasiva o, en el lenguaje de este podcast, somos reactivos ante lo que nos sucede, a veces es porque tenemos miedo de parecer mala onda o incluso maleducados, y eso depende mucho de la cultura en la que vivamos. Generalmente en las culturas latinoamericanas pues se ve mala onda que tú le digas que no a la gente, y en cambio en culturas europeas pues la gente te puede decir que no sin ningún problema y nadie se ofende. Es un tema cultural y tenemos que aprender a vivir dentro de esa cultura y a la vez a ser respetuosos, pero también a no dejar que alguien trate de manipularnos o trate de convencernos de hacer algo que no queremos hacer. Piensa en un europeo, un alemán, un inglés. Son muy tajantes al decirte las cosas. Si te quieren decir no, te lo dicen y ya, no se andan con rodeos. En cambio, en nuestras culturas un poquito más latinas, cuesta trabajo decir no por una cuestión de respeto cultural, por una cuestión de costumbres y porque se ve muy mala onda. O sea, ¿cómo le vas a decir no a alguien? Entonces terminamos diciendo sí cuando en realidad queríamos decir no. Eso es un problema para la creatividad y aquí vamos a ver qué podemos hacer al respecto, porque a veces decir no es muy liberador y tenemos que aprender a hacerlo y hacerlo bien. En esta regla número 18 para llevar una vida feliz, una vida plena, una vida creativa, vamos a hablar sobre 6 pasos para aprender a decir no. El primero es conocer tus límites y entender tus necesidades, porque eso te lleva a entender tus deseos y así puedes aprender a identificar cuándo puedes decir sí y cuándo debes decir no. El segundo paso es tomarte tiempo antes de responder. Recuerda que no tienes que responder con prisa y si en algún caso tienes que hacerlo, acuérdate que tu respuesta por default puede ser no. No estás obligado a aceptar antes de pensarlo, así que tómate tu tiempo, encuentra una forma educada de negarte sin sentirte culpable. Paso número 3, practica diciendo no cada vez que puedas. No tienes que dar explicaciones, tampoco tienes que ser grosero y de ninguna forma tienes que aceptar algo solo por quedar bien con alguien. Eso puede ser muy peligroso a largo plazo y eso es ser reactivos. Acostúmbrate a decir no por default. Requiere tiempo y práctica, sí, pero verás que no se acaba el mundo. Punto número 4, encuentra alternativas y sugiere opciones. Muestra que estás dispuesto a ponderar alternativas, pero no a aceptar simplemente porque sí o por cortesía. Punto número 5, recompénsate o date un premio. Aprende a celebrar el progreso, premiate cuando hayas dicho no sin sentirte culpable, porque eso de alguna forma genera un loop o un círculo virtuoso en el que vas a aprender a hacerlo cada vez mejor. Entonces date una pequeña recompensa, lo que tú elijas, cada vez que logres decir no. 6, mantente firme. Eso lleva tiempo, es difícil porque a veces la gente se vuelve muy reactiva cuando le dices que no. Es sorprendente cómo van a tratar de manipularte, te van a tratar de chantajear emocionalmente, tal vez hacen berrinches y todo tipo de cosas. Claro, esa es la gente, nosotros por supuesto que nunca hacemos eso, solo es la gente. Si me escucharan mis mujeres, sí, me toca regaño, pero bueno, también es parte de grabar esto como recordatorio porque todos somos vulnerables y en fin, bueno, hay que mantenernos firmes, hay que aprender a decir no. Y quiero terminar este episodio del podcast mencionando otra frase de Steve Jobs cuando se dirigió a unos estudiantes en la Universidad de Stanford, y básicamente su mensaje era que no malgastes tu tiempo viviendo la vida de alguien más, que no dejes que esos ruidos y opiniones de los demás callen tu propia voz interior. Y lo más importante es que tengas el coraje de hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición. Para lograr eso tienes que aprender a decir no, tienes que aprender a decir no muchas veces, tienes que aprender a decirlo con asertividad, porque solo así puedes conectarte con tu ser más creativo.
Recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify. Si ya lo hiciste, gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio. Y si alguna de estas ideas te ha ayudado, compártela. Eso podría hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Así que no te pierdas ningún episodio, suscríbete al podcast, recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos. Soy Tomás Lash, espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos. Nos escuchamos pronto con más ideas al aire.